Bendecido reposo para cada uno de ustedes. La bendición de nuestro Padre Eterno sea llenando nuestras vidas en este maravilloso día, maravillosa tarde. Tenemos aquí en la ciudad de Santa Marta, Colombia, un ambiente maravilloso. El Eterno nos ha bendecido con una lluvia que ha refrescado este ambiente, y bendecimos el nombre de nuestro Padre Eterno, porque Él es el que hace descender el rocío y la lluvia para producir fecundidad a la tierra. Desde este lugar estamos enviando un saludo a todo el pueblo del Eterno, diseminado en todos los lugares donde están creciendo. Dice que el justo, el Sadik, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Así que esos árboles de justicia que son ustedes, plantíos del Eterno para Cabot, para gloria de Él, reciban un saludo de bendición en este día, y que podamos experimentar las bendiciones de nuestro Padre Eterno. Saludos, mis amados, saludos de bendición para cada uno de ustedes. A todos los ajín, los hermanos que conforman aquí en esta ciudad el ministerio Besoraja Malhut, vamos a darles una información muy importante, y es que el próximo Shabbat vamos a reunirnos. Es un gran Shabbat. Hemos sido muy obedientes, nos hemos apegado, hemos respetado todas las leyes de la tierra, en cuanto a guardarnos, en cuanto a cuidarnos, en cuanto a que cada uno en su casa cumple el papel de hacer de su casa centros donde la palabra del Eterno pueda darse, y donde pueda crecer y dar frutos. Cada caballero, cada varón de cada hogar ha tenido la oportunidad de ser un sacerdote, de ser un Cohen. Y le damos gracias a nuestro Padre Eterno por todo lo que Él nos ha permitido crecer durante este tiempo en casa. Pero ahora el Eterno nos da la oportunidad y la bendición de poder reunirnos en el próximo Shabbat 10, ¿verdad?, del mes de julio. Mes romano de julio. Vamos a estar reunidos. Será un día especial. Sé que la bendición del Eterno no se hará esperar, así que desde ya nos vamos preparando. Puede llevar algunas personas que tengan interés, esos amigos que siempre nos han acompañado, pero tienen que notificárnoslo. Así que estoy dando esta información desde aquí, para que el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, vamos a ver cómo funciona ya la señal. Vamos a estar en directo desde ese lugar para todos ustedes. Desde las 8 de la mañana vamos a estar en este lugar, Villa Jerusalén, un lugar maravilloso. Vamos a estar transmitiendo todos los eventos que se den en ese lugar. Así que allí están conectados. A ver, tenemos a Andrés Romero. Andrés, la bendición del Eterno sea contigo y con tu tienda, hijo. Eres una pieza fundamental en este día. Así que ya tenemos todos los instrumentos musicales. Ahí está Andrés Romero, mi amiga y hermana Doris Arboleda. La bendición del Eterno, Doris, continúe contigo, con tu tienda, que sigas creciendo en el conocimiento de la verdad. Amanda Patricia Barro, bendiciones, hija, para ti, para Mateo, para Hanna. Que la bendición del Eterno descanse sobre tu vida. Andrés Pérez Caballero, la bendición del Eterno sea contigo y con tu tienda. Wanda y Belice Santiago, Shalom, la bendición de nuestro Padre Eterno sea contigo. José Antonio Villares Chavarría, bendiciones, mi hermano. Bendiciones, agradecidos con el Eterno porque le permitió cumplir un año
de vida. Que el Eterno lo continúe bendiciendo. Y a todos nuestros hermanos que a esta hora están conectándose para recibir esta parashá, está espectacular, mis amados. De verdad que tiene lecciones muy importantes y de emuná. Es una parashá que realmente al ponerla en práctica vamos a obtener mucho poder. Es una parashá que nos da el secreto del poder para que las fuerzas del mal no puedan tocarnos. Así que vamos a esperar allí que algunos otros hermanos se conecten. Vamos a pedir la bendición del Eterno para cada uno de ustedes. Espero que aporten sus comentarios, sus preguntas. Esto es poner el agua a que esté en movimiento, mis amados. Ahí envío un saludo especial a nuestros hermanos en los Montes de María, en Montería, a nuestros hermanos en Tierra Alta, Córdoba. La bendición del Eterno sea con ustedes. En Chile, nuestros amados hermanos que están en Argentina. Allí está ese grupo de hermanos creciendo, fortaleciéndose, y en todos los lugares, mis amados. Le envío un saludo muy especial a esta hora en Canadá, a mi amiga y hermana Darcy. Darcy, que la bendición del Eterno sea contigo y con tu casa. Contigo y con tu casa. En Chile tenemos la familia Colmenares. La bendición del Eterno descanse sobre todos sus hijos, mis amados. No solo aquí en Colombia, sino a todos los lugares donde llega este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la bendición del Santo de Israel. Nuestro Padre eterno, nuestro Príncipe de paz, la honra, la gloria, el honor y la adoración para ti por siempre y para siempre. Invocamos tu Shen Gadol, tu grandioso nombre a esta hora, y lo invocamos porque necesitamos que te ministres en nosotros en este momento como el Elohim de la sabiduría. Amo del universo, te pido que seas tú bendiciendo las vidas de estos hermanos que están en conexión a esta hora. Te pido que llenes su vida de grandes y poderosas bendiciones. En este momento te rogamos que tu Rúa, tu espíritu, descienda con poder a sus vidas, a mi vida, para que puedas abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para escuchar las maravillas de tu ley. Perdona por favor nuestros pecados por la sangre de nuestro Mesías, y en su nombre te pedimos que te pongas a nuestro lado para que seas nuestro maestro. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Amén. Elizabeth Castillo, la bendición de nuestro Padre sea contigo y con tu tienda. Mis amados, hoy tenemos una parashá, es la número 40, y decidimos, muchas veces que esta parashá se fusiona con la parashá anterior, Jucat y Balak, muchas veces se fusionan, pero quise dejarla aparte para poder sacar la lección o las lecciones de vida que esta parte de las escrituras tiene para nosotros. La parashá Balak, así se llama la parashá número 40, está en los capítulos del 22 al 25 del libro de Bamidbar, o el libro de Números. Recuerden que si queremos, mi amada Yahebet Colón, Shabbat Shalom, la bendición de nuestro Padre eterno, mi amada, sea con usted y con los suyos. Sea con usted y con los suyos. Si queremos sacar mayor provecho, entender mejor, tenemos que durante la semana, cada día, ir leyendo por fracciones los capítulos que corresponden. Entonces el Shabbat, sencillamente, usted va a escuchar
las partes importantes, los mensajes ocultos, las partes relevantes de esta parte de las escrituras que corresponda para cada Shabbat, ¿ok? Balak. Las escrituras están llenas de nombres. Las escrituras están llenas de nombres. Y están llenas de nombres como protagonistas. Estos protagonistas, mis amados, pueden ser protagonistas principales. Y esto tiene que ver con ser o de la simiente K2, de la simiente santa. O sea, esto equivale a ser protagonistas de la luz, del bien. O por el otro lado, tenemos de la simiente contraria. Y también son protagonistas, pero son protagonistas antagónicos. Así como en una novela, ¿verdad? Está el bueno y está el malo. Entonces, las escrituras también están llenas de nombres de protagonistas. Unos protagonistas del bien y otros protagonistas antagónicos. Y esto tenemos que entender que corresponde a la simiente. Quiero decirles que siempre ha existido un odio atávico entre las dos simientes. Ha existido un odio casi inexplicable. Es el caso de Amán. Recuerdan en el tiempo de Esther. Amán, agageo, era de la simiente de Amalek. De la simiente de Amalek. Enemigos del pueblo del Eterno, como vemos en esta parashá, como estos pueblos se interponen en el camino para impedir al pueblo del Eterno que avanzara hacia el objetivo final, que es la tierra prometida. Entonces, ahí vemos a Amán, ¿verdad?, descendiente de Amalek. Y dice que todo estaba perfecto, tenía un puesto de responsabilidad en el gobierno del rey Asuero. En esto estaban los medos y los persas políticamente dirigiendo. Pero él dice, todo está bien en mí, el rey me honra. Pero cada vez que veo al judío Mordejai, o Mardoqueo, como le conocemos para facilitarle algunos los nombres, es Mordejai en hebreo el nombre. Amán dice, cada vez que yo lo veo, todo se me daña. Todo se me daña. De tal modo, mis amados, era el odio tan profundo e inexplicable que logró que se emitiese un decreto para exterminar a todo el pueblo judío. Esto lo estoy diciendo como introducción para que nosotros entendamos que cuando en las escrituras encontramos personajes protagónicos que de tal modo que una parte de las escrituras, que es lo que es Parashá, lleve ese nombre, es porque ha sido protagonista de la luz o de la simiente K2 o del lado de las fuerzas oscuras. Acuérdense que el propósito de la semilla contraria es la exterminación de la semilla K2, de la semilla santa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propósito es la exterminación de la semilla santa. Porque se sabía, ¿verdad? El enemigo, el autor de las fuerzas del mal, el jefe de las fuerzas del mal, sabía que el descendiente que fue profetizado que le aplastaría la cabeza iba a venir de esa descendencia. Entonces, el odio a esa descendencia, a ese pueblo, tiene que ver con el Mesías, y especialmente a los varones. Entonces, vemos que si militarmente no podían vencer al pueblo del Eterno, militarmente, entonces se echaba mano de las fuerzas oscuras. Yo quiero decirles que cuando miramos hoy las naciones y cómo se desenvuelven políticamente y el contacto que los reyes de las naciones tienen con las fuerzas oscuras, estaba mirando un documental sobre la situación de Venezuela y cómo empezó
y cómo desde el mismo momento en que la persona que estaba a la cabeza de esta nación empieza a permitir que las fuerzas del mal permeen la nación, haciendo alianzas, ritos, de tal modo que muchos líderes de esas fuerzas ocultas, honrados como próceres de la nación, de la historia, héroes en su moneda. Esto, mis amados, no es nuevo. Quiero decirles que en la parashá de esta semana nos vamos a dar cuenta cómo detrás de los poderes políticos, de los rostros políticos, se mueven las fuerzas del mal. Y el propósito de estas fuerzas del mal siempre ha sido el mismo: la exterminación de la descendencia que le hace peso. Porque si no fuera por esa descendencia, todos sus planes, según ellos, se darían sin ningún obstáculo. Así que por eso cobra para nosotros mucha importancia esta parashá. Cuando militarmente le decía, no pueden vencer al pueblo del Eterno, entonces echan mano de las fuerzas oscuras a través de amuletos, de conjuros, de hechizos. Y cuando el pueblo del Eterno permanece inexpugnable, y vamos a ver cuáles son esas condiciones que se requieren para permanecer inexpugnable contra las fuerzas del mal, entonces vemos cómo el enemigo empieza a trabajar de otra manera, usar otra estrategia, y vemos cómo empieza a debilitarlo sexualmente. Esa arma a través de la historia le ha dado resultado. Cuando militarmente no puede destruirlo, cuando espiritualmente no puede destruirlo, entonces tiene un arma escondida que hasta el día de hoy le ha dado resultado. Pero que los hijos de la luz, los hijos del Eterno, que estamos aquí para mirar cómo en la historia pasada, donde estuvo el problema del pueblo del Eterno, para nosotros no repetir esa historia. Porque todas esas cosas, mis amados, están escritas para nosotros, para que nosotros podamos aprender. Podemos concluir, ¿verdad?, al estudiar estos 3 capítulos del libro de Números, que no tenemos lucha contra sangre y carne, definitivamente. Y que las fuerzas oscuras no solo se mueven en los territorios bajos, en los ámbitos bajos, todo lo contrario, como les decía, en la política, en la alta política, en las administraciones, los reyes de la tierra echan mano de estas fuerzas del mal para poder imponer sus planes, sus propósitos. Sus planes y sus propósitos. No tenemos lucha contra sangre y carne, así lo dijo Rab Shaul. Tenemos lucha contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la Parashá Jucat, nosotros vimos que los pueblos o naciones que se opusieron a que el pueblo del Eterno pasara por su territorio, aun cuando lo hicieron en una actitud de paz, solamente permítenos, cuando iban a pasar por el territorio de Moab, permítenos pasar, no vamos a hacer ningún daño, sencillamente necesitamos pasar por ese territorio. Pero ellos se opusieron. Oponerse a esto, a que el pueblo pasara por ese territorio, era impedir que el propósito del Eterno se cumpliera en las vidas del pueblo del Eterno, de manera personal y también como nación. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que Sihón, que era el rey amorreo,
el rey de los amorreos, era un hombre temido, mis amados. Era un presidente, por decirlo, ahora en nuestra época, era un presidente temido por todas las naciones. ¿Y saben por qué era temido? Era temido porque no solo políticamente tenía influencias, no solo era por la parte de la implementación de su política, sino porque manejaba las artes ocultas, era un ocultista. Y dice que los pueblos temblaban, o sea, le tenían temor a Sihón, el rey de los amorreos. Igual Sihón se unió con Og, rey de Basán. Entonces esta unión fue impresionante. Cuando el pueblo del Eterno vence, mis amados, no fue... Y yo les decía que por eso nosotros podemos encontrar muchísimos salmos donde se hace mención a este episodio como un acto en que el poder del Eterno se manifestó. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el mismo Moshe, en el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, hace mucho énfasis en esto. Y Moshe lo dice y lo escribe. Y nosotros decimos, pero ¿por qué Moshe hace tanto énfasis? Se dice, mis amados, que aunque el pueblo fue el que se enfrentó, Moshe mismo fue quien dio muerte con sus manos a Sihón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, porque eran jerarquías demasiado altas, por lo que les decía, porque no solo militarmente eran poderosos, políticamente eran poderosos, sino que eran poderosos en las artes ocultas. Así que ¿quién podía darle muerte? Una persona que espiritualmente estuviera por encima del pueblo, y esa persona fue Moshe. Así que por eso cuando nosotros vemos que Moshe hace un recuento al pueblo de que no olviden la manera prodigiosa, maravillosa, espectacular, portentosa, como el Eterno los ha cuidado desde el momento en que los sacó con mano fuerte y brazo extendido de Misraín, de Egipto, sino que recuerden cómo el Eterno hizo la hazaña de poder vencer a los reyes Sihón y Og, porque no eran cualquier cosa, mis amados, no eran cualquier cosa, pertenecían a lo que hoy pertenecen los gobernadores, los gobernantes de la tierra que están en las profundidades del que sabemos, que hacen parte de ese gobierno oscuro, de ese estado profundo, de donde salen todos los planes, propósitos, las leyes que van en contra de las leyes del Eterno. Todo lo que va en contra de las leyes del Eterno salen de estos gobernantes cuyo líder principal es el que nosotros sabemos. Así que para Moshe fue algo muy grande que el Eterno le diera el honor de dar muerte con sus propias manos a estos reyes poderosos. A estos reyes poderosos. Así que en esta parashá, Balak, la parashá Balak, ¿quién era Balak? Rey de Moab. Y yo quiero decirles brevemente, porque ustedes debieron estudiarlo en la semana, que Balak oyó, la noticia se extendió y llegó a oídos de Balak, rey de Moab, de que el pueblo de Israel había dado muerte a Sihón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Y el temor se apoderó de su corazón, porque dijo, si este pueblo dio muerte a estos reyes poderosos que ninguno ha podido vencer, ¿qué será de nosotros? Y el temor se apoderó de Balak. Dice la palabra del Eterno que Balak tuvo miedo. Y contrató, miren esto, contrató los servicios de un medium, de un espiritista. Contrató los servicios de un asesor, ¿cómo le llamáramos ahora? De un asesor espiritual. Cada presidente tiene su asesor.
Tenemos aquí la oportunidad de tener la Sierra Nevada de Santa Marta, hermoso, precioso lugar, pulmón del mundo, una reserva maravillosa, pero podemos ver nosotros como muchos presidentes de otras naciones vienen a este lugar para tener contacto con los mamos, los líderes espirituales, ¿verdad? Con líderes espirituales. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando Balac siente miedo, contrató los servicios de un profeta. Ese profeta se llama Bilán. Bilán, que traduce profeta sin pueblo. Bilán es un profeta sin pueblo. ¿Y por qué se traduce a Bilán como profeta sin pueblo? Porque no tenía. Él se vendía al mejor postor. Sus profecías eran para aquellos que el don fuera mayor. Y es que para que a ti te contraten, para que maldigas, para hacer mal, no puedes ser amigo de nadie. Porque tú eres contratado de acuerdo a tus servicios, prestas tus servicios de acuerdo a lo que se te pague, a la remuneración. Por lo tanto, quiero decirles que este hombre, Bilán, era un experto en artes ocultistas, una persona reconocida. Era un brujo de alta gama. Era un brujo de alta gama. Y Balac, por su temor, lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Dijo, no tengo otra herramienta. Tengo que encontrar, si ellos pudieron vencer a estos reyes poderosos, ¿qué queda para nosotros? Así que yo creo que la manera no es atacarlos militarmente, sino provocar, ¿verdad? Que estén en un estado donde la maldición pueda alcanzarlos. Así que Balac, el rey de Moab, envió emisarios, mandó personas a donde Bilán para decirle, mira, hay un pueblo que salió de Egipto, hay un pueblo que salió de Misraín, que cubrió los ojos de la tierra, así dice literalmente, que salió de Egipto, mira, que cubrió los ojos de la tierra. Esta expresión referente al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, que cubrió los ojos de la tierra, está hablando que obnubiló, ¿verdad? O oscureció el consejo de los hechiceros más famosos, de las personas más poderosas, sobre todo de los ojos, mis amados. Aquí hay algo que yo quiero que nosotros veamos, la conexión que existe en las artes ocultistas con esto de ver, ¿verdad? Y nosotros vemos, por ejemplo, en el dólar, que es la moneda mundial, vemos una pirámide y vemos en la parte superior de esa pirámide el ojo que todo lo ve, refiriéndose a las artes ocultistas, a tener acceso a todo tipo de información. Así que cuando Balac manda a los emisarios a buscar a Bilán, a este ocultista, para hacer el trabajo de maldecir al pueblo del Eterno, le dice, hay un pueblo que salió de Egipto, mira, que cubrió los ojos de la tierra. O sea, el espiritismo más alto que había en ese tiempo fue derrocado por el pueblo de Israel. Entonces le dice, ahora por favor, mira que cubrió los ojos de la tierra y está frente a mí. O sea, estoy frito, como decimos. Pues este pueblo ahora está frente a mí. Ahora por favor, le dice Balac, ven y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Ven y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Vamos a analizar esta frase, mis amados, para que sepamos en qué consiste la fortaleza. ¿Estamos? Vamos a hablar militarmente
vamos a hablar en números. Eran más los que hacían parte del pueblo de Israel que los moabitas. ¿Qué piensan ustedes? Estamos hablando de números, de números. ¿Era mayor el número de los israelitas que el número de los moabitas? No. Moab existía, Moab era el pueblo que estaba ensanchado en ese territorio. La segunda pregunta, militarmente, Israel estaba más dotado de armas militares que los moabitas. ¿Cómo pudo decir Balac que tenía un pueblo frente a él que era más fuerte que él? ¿En qué consistió la fortaleza de Israel? Amados, es que cuando Balac contrata a Bilán, ¿verdad?, para que venga a maldecir al pueblo, es porque sabía que tenía que hacerlo donde el pueblo de Israel tenía su fortaleza. Y ellos, todas las naciones, los pueblos de ese tiempo, con la caída de Og y Sihón, pudieron darse cuenta que la fortaleza de Israel estaba en su espiritualidad. Por eso él dijo, es más fuerte que yo. Qué hermoso, mis amados, que nosotros podamos decir, o que de nosotros se pueda decir, el enemigo en cualquiera de sus formas, no puedo con Doris Arboleda porque es más fuerte que yo. No puedo con a José Antonio Villar porque es más fuerte que yo. Y que lo diga una persona que es cabeza de naciones, que tiene acceso a las armas, que tiene un ejército, que tiene poder. ¿Cómo puede decir de un pueblo que pasa por en medio, que va en camino, mis amados? Y un pueblo que va en camino no es igual a un pueblo que ya está sentado en un lugar. O sea, podríamos decir que físicamente era más débil, ¿verdad? Porque estaba siempre caminando. Pero este hombre expresó de manera espiritual, ven y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Dice que Balac envió a los ancianos. Estos ancianos que él envía hacia donde Bilán no eran ancianos comunes y corrientes, eran sabios, entre comillas. Eran brujos, eran hechiceros. Y dice que los envió con sus amuletos, con todo el arsenal, con todos sus fetiches, con todos sus amuletos, como herramientas, por si Bilán lo que necesitara, ahí ellos iban a ir como apoyo hacia este profeta. Bilán consultó al Eterno. Y ahí ahora surge la pregunta, ¿cómo es que este hombre que era un hechicero consultó con el Eterno? Sí, mis amados, la palabra del Eterno dice que él consultó al Eterno y el Eterno le respondió, no vayas con ellos, con esos ancianos, no vayas a esa misión, no maldigas a ese pueblo, pues ese pueblo es bendito. Entonces, Balac ofreció a Bilán dones, riquezas, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. 3 veces, mis amados, estuvo allí y Balac, rey de Moab, seduciendo a Bilán para que por favor hiciera, porque de él se había apoderado el temor, de que por favor le hiciera el trabajo de maldecir al pueblo. Este hombre consultó al Eterno y el Eterno le dijo, no lo hagas,
No lo hagas, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, pues es bendito. Nosotros podemos ver en el relato de esto cómo en su insistencia de ganarse el dinero, a pesar de que el Eterno le había hablado de una manera explícita, no vayas, pues ese pueblo es un pueblo bendito, y podemos ver que le dijo las razones por las cuales no podía hacerlo. Pero este hombre, al ofrecimiento, ¿verdad? La oferta que le hizo Balac, que cada vez le aumentaba la recompensa por esto, se vio tentado a ello. Y salió efectivamente a hacer una obra, la cual el Eterno ya le había hablado y dado instrucciones al respecto. Hasta que el Malak de Yahweh, el ángel del pacto, el ángel de Yahweh, salió al encuentro de Bilán. En el camino lo estrechó, y ahí es donde nosotros vemos que él no pudo percatarse de la presencia de este ángel, y es cuando el asna, miren mis amados, cómo un animal puede percibir más que una persona que ha entrado en un estado de obstinación, una persona que está obstinada, que está con una resolución de ir en contra de la voluntad del Eterno, no ve, no oye. Es por eso se dice que es peor que un mulo. No seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Pero nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el asna pudo percibir y vio al Malak de Yahweh. Y hasta que finalmente la tercera vez se tiró al suelo. Cuando él la golpea la tercera vez, y el asna empieza a hablar. Y le dice, ¿por qué me golpea? Saben, mis amados, el Malak luego le dijo que si el asna no hubiese obedecido, él le hubiese dado muerte. Todo esto, mis amados, en un empeño, un profeta, por pasar por alto las instrucciones del Eterno, y por el lucro, por el dinero, por el reconocimiento, por la fama, ir a hacer una obra de maldecir a el pueblo del Eterno. Miren, hay algo que me impresiona, porque esto tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos ese pueblo. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí te atañe a ti, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, porque somos el mismo pueblo. Por lo tanto, mis amados, dice Bilán, desde sus mismos orígenes, lo veo como una roca. En sus meditaciones, en sus hechicerías, en su manera de saber, de esas personas que viajan en cuerpo astral y llegan a tu habitación, el Eterno reprenda, mis amados, que viajan a otras ciudades, que van a inspeccionar, que queda su cuerpo allí. Todas estas son obras de las tinieblas, mis amados, pero que nosotros vemos que se da. Él fue a hacer una inspección del pueblo. Bilán, con sus artes mágicas, fue a mirar qué esencia, qué era lo que ese pueblo, qué podía percibir de él. Y miren lo que dijo. Dice, desde sus mismos orígenes, lo veo como una roca. Y saben, mis amados, los que confiamos en el Eterno, somos como el monte Sión, inconmovibles, como una roca, inconmovibles. Bendecimos el nombre del Eterno por esto, que cuando el enemigo envíe emisarios para mirar cómo es tu vida, para hacer una inspección de ti, para saber por dónde te va a atacar, pueda decir, como dijo Bilán, desde sus mismos orígenes, lo veo como una roca. Y otra expresión, es un pueblo que mora en soledad. Cuando hace la expresión, es un pueblo que mora en soledad, está diciendo, es un pueblo único. Es un pueblo que no tiene que sus costumbres, es un pueblo que su cultura es única y diferente a todos.
Por eso, cuando dice que es un pueblo que mora en soledad, es porque no tiene nexos, escuchen, espirituales, ni políticos, ni de ningún índole con ninguna otra nación, con ningún otro pueblo. Entonces, lo veo desde las alturas. ¿Quién expresó esto? Bilán, mis amados. El profeta hechicero contratado para maldecir al pueblo del Eterno. Vaya, hace una inspección y dice, no, es un pueblo que ya lo vi con mi ojo. Es un pueblo que es como una roca inconmovible, que mora en la soledad. Lo veo desde las alturas. Y dice además, estoy leyendo textualmente, y no será contado con las demás naciones. Dice el Eterno referente a su pueblo, no hice así con ninguna otra de las naciones. No hice así. Que yo le haya dado la constitución para que guíen su vida en todos los aspectos. Yo no he hecho así con ninguna otra nación. Es una nación única. Por lo tanto, este hombre le hizo la inspección espiritual y se dio cuenta dónde estaba la fortaleza de ese pueblo. Era un pueblo como una roca, que no se mueve fácilmente. Y que era un pueblo que moraba en soledad, que no sería contado con las demás naciones, ni sus costumbres, ni sus prácticas, ni sus festividades, mis amados, ni nada. Y muchas veces nosotros queremos parecernos al mundo. Queremos parecernos, es un afán de imitar el modelo de las naciones. Imitar el modelo económico, imitar el modelo social, imitar el modelo, y nuestro orgullo, mis amados, debe ser saber que fuimos un pueblo, que somos regidos por una constitución que no la hicieron los hombres, que no la hizo ningún senado en un lugar reunidos, no, que es una constitución que viene de los cielos. Y por eso el Eterno dice, es un pueblo único, es el pueblo cercano a mí. Yo no he hecho así con ningún otro pueblo. Esto, mis amados, debe darnos a nosotros un sentido de pertenencia con el Eterno, de que somos su pueblo separado. Creerlo, pero no es solo creerlo, sino vivirlo. Vivirlo. Vivirlo es sentirlo y comportarnos en nuestra vida, en todas las áreas, como así como el Eterno nos lo ha expresado, que somos para Él. Entonces, no será contado con las demás naciones. Esto lo encontramos, estoy leyendo textualmente los capítulos, los pasuquín o versículos del 18 al 28 del capítulo 23. Ahora, después que él hace toda esta inspección y se da cuenta que no puede hacerlo, que no puede maldecirlo, que cuando el Eterno no puede maldecir a ese pueblo, y no es por un capricho del Eterno, o sea, no, ese pueblo es intocable, no es porque se da cuenta que viven de tal manera, que están en un estado tal que no puede hacerlo. Entonces, cuando se encuentra con Balac, el rey de Moab, que lo contrata, le dice, le reclama, no te contraté para maldecir, no te contraté para maldecir. ¿Cómo es que está saliendo bendición de tu boca? Hay algo, mis amados, que yo quiero decirle. Esta parashá me parece que es maravillosa, con un mensaje hermoso. Miren, cuando Saúl sentía ese odio tan grande por David, por envidia, porque dentro de él, en su fuero interno, sabía que sobre David reposaba algo especial que él no poseía, y lo perseguía. De tal modo, mis amados, que pagó también por la cabeza de David. Y cuando tenía a David frente a él, entonces empezaba a decirle bendiciones. Hijo mío,
hijo de mi corazón, el Eterno te ha bendecido. Que si alguien de los siervos, de los soldados de Saúl le hubiese escuchado, pero este señor está loco, porque él se expresa de David con un odio y nos manda que lo busquemos por las cuevas, por los montes, por todos los lugares. ¿Cómo es posible que ahora que lo tiene frente a él, esté diciéndole esas cosas hermosas? Y pudiéramos decir, es un hipócrita. No es un hipócrita, mis amados. Es que cuando está presente un hijo del Eterno, con la unción del Eterno, la boca de sus enemigos mismos no puede decir otra cosa que lo que el Eterno puede confirmar en la vida de una persona. ¿Vale la pena vivir bajo la sombra del Omnipotente? ¿Vale la pena la obediencia a los mandamientos del Eterno? Muchísimo, mis amados, muchísimo. Poseemos algo especial, un respeto, y eso yo creo que lo hemos podido experimentar en algunos lugares, cuando hay muchas personas, donde hay muchísimas personas, y a veces nos toca emitir algún concepto, ya sea en alguna reunión de padres de familia, en la universidad, en cualquier lugar donde nosotros abrimos la boca, inmediatamente sentimos que hay un respeto por esas palabras, que las personas escuchan, que hay un llamado de atención sin decir atención, no, sino que apenas abrimos nuestros labios es como si las puertas se abrieran. Eso, mis amados, es vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo es que te contraté para maldecir y lo que ha salido es bendición de tu boca? Por favor, le dice él ya la segunda vez, ven conmigo a otro ángulo donde podrás verlo. O sea, le dice, por todas las partes donde he intentado encontrar una fisura, ¿verdad? Hablando en términos espirituales, he tratado de encontrar una fisura por donde la maldición permea a este pueblo, pero no puedo. Ya es la segunda vez, no puedo, no. Cuando lo he intentado hacer, es bendición lo que sale de mi boca, porque no tengo control sobre mí. Es porque el Eterno es el que pone esas palabras. Entonces le dice Balac, ven. Lo llevó, le dice, ven conmigo a otro ángulo donde podrás verlo. Imagínense, mis amados, esto es como cuando Yeshua viene en carne a cumplir su misión. Imagínense ustedes desde todos los frentes, desde todos los ángulos. Dice el libro de Hebreos que fue tentado en todo. Fue puesto a prueba en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Y por eso Yeshua pudo decir, el príncipe de este mundo viene con sus armas, pero él nada tiene en mí. Entonces, yo quiero que nosotros veamos aquí lo progresivo que es cuando hay una maldición que está ahí, cuando las fuerzas oscuras quieren destruir tu casa, cuando las fuerzas oscuras quieren destruir tu vida. No se quedan quietas. Ahora este rey le dice, bueno, no me doy por vencido, vamos a mirarlo desde otro ángulo, para mirar qué podemos, o sea, dónde puede estar la debilidad. Dice, otro ángulo donde podrás verlo. Lo llevó entonces al campo de los observadores, a la cumbre de las alturas, a la cumbre de las alturas. O sea, vamos a mirarlo porque tiene que existir la manera, la forma en que este pueblo pueda ser permeado, por donde pueda entrarle la maldición. Entonces, allí se construyeron 7 altares a sus dioses, a sus deidades, a sus cosas, mis amados, y se ofrecieron sacrificios, esperando de esa manera, ¿verdad?, que las fuerzas, ya era otra gama. Por eso dice, ven, y lo llevó entonces al campo de los observadores. ¿Y saben quiénes son esos observadores, mis amados? Ese ojo que todo lo ve. A los que ven. Y empezaron a efectuar sus ritos para mover
las fuerzas del mal en su estado más alto, porque ahora necesitaban, al ver que todo lo que habían hecho anteriormente no daba resultado, pues ahora sí va a dar resultado. Hay dos maneras de mirar, mis amados. Hay dos maneras de mirar, yo se los quiero decir a esta hora. Hay la manera de mirar, y es querer saber todo, con ese tercer ojo que le llaman, que ustedes saben que viene del príncipe de las tinieblas, cuando dijo, sabe el Eterno que el día que ustedes abran sus ojos, ¿estamos? Sabe el Eterno que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos. ¿Cuáles ojos? Estamos hablando de esa parte de mirar lo que no está al acceso, lo que no nos corresponde. Entonces, hay dos maneras de mirar. O de esa manera, que no requiere obediencia, no requiere compromiso, no requiere responsabilidad, no requiere esfuerzos de nuestra parte, no requiere lucha con el pecado, no requiere santidad, no requiere. Sencillamente, si pones en práctica las instrucciones que te dan, tú puedes ir a ciertos lugares, viajar, conocer, mirar, estar tu cuerpo en un lugar, pero puedes estar en otro lugar mirando qué sucede para tener toda la información que tú quieras. Esa es una manera de mirar. Por eso dice que lo llevó al campo de los observadores, del ojo que todo lo ve, de las fuerzas del mal en su esplendor, en su más alto rango. Y por eso dice que a la cumbre de las alturas, y allí hicieron esos altares, esos sacrificios a sus deidades para poder tener el poder que necesitaban para que la maldición se diera en el pueblo del Eterno. Existe esa manera de mirar y existe la segunda. Esta requiere entrega, esta requiere dedicación, esta requiere separación del pecado, esta requiere sometimiento de nuestra vida a la voluntad del Eterno. Entonces Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Entonces tú decides si quieres ser del campo de los observadores, de la línea o de la filosofía de aquel que dijo, sabe el Eterno que el día que ustedes tengan acceso a esa información, sus ojos serán abiertos y van a ver todo lo que quieran. Y eso no requiere cumplimiento de la ley del Eterno, no requiere nada. O nos ponemos en el lado donde dice, levántate y resplandece porque ha venido la gloria del Eterno, ha nacido sobre ti. Es la gloria del Eterno. El Urim y el Tumim, que eran dos piedras, una al lado derecho y otra al lado izquierdo de los sacerdotes. Y que cuando el pueblo necesitaba dirección especial, cuando el pueblo necesitaba orientación especial y puntual y precisa, entonces consultaban el Urim y el Tumim. Urim, luces, significa luces, y Tumim, sabiduría. Entonces, nosotros podemos escoger, igual que el Eterno puso los dos árboles. O escoges el árbol de la ciencia del bien y del mal, y eres un observador alto, ¿verdad? Y puedes ver, y tus ojos pueden ser abiertos al comer, al tener acceso a esa información que ustedes saben de dónde viene, quién proviene, quién es la que la habla, la serpiente, o el sometimiento de nuestro cuerpo, nuestra voluntad y todo nuestro ser. Morimos al pecado, permitimos que nuestra alma sea limpiada del pecado, sometemos nuestra vida a la voluntad del Eterno. Entonces el Eterno nos envía su gloria y nuestros ojos son abiertos. Y como tenemos la mente de Yeshua, como lo vimos el Shabbat pasado, ¿quién instruirá al Eterno? ¿Quién fue su consejero? Nosotros tenemos la mente de Yeshua. Entonces existen dos formas de obtener poder. Y yo quiero decirle, mi amado, que muchos son cegados
porque el precio es alto. El precio que se paga por la revelación es un precio alto, es un peso de gloria. Es llevar el arca del Eterno en nuestros hombros como sacerdotes de Él. Es la responsabilidad, son las prohibiciones, son muchas cosas, igual que los reyes, mis amados, aún aquí en la tierra. Se tienen que vestir de determinada manera, hay muchas cosas y todo el mundo quiere ser de la realeza, pero pregunto, ¿todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la realeza? Y si esto pasa en el mundo físico, en este mundo terrenal que se deshace, ¿con cuánto mayor es nuestro compromiso como reyes y sacerdotes de nuestro Padre? Entonces yo quiero decirle, porque las personas quieren poder. Las personas quieren poder espiritual y hoy más que nunca, ahora lo vamos a ver en el desarrollo de esta parashá, todo el mundo quiere tener el don de profecía. Y como Bilam, al mejor postor, decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Cuando tú hablas de acuerdo a la verdad del Eterno, de cómo se producen los milagros, cómo es que te va bien en tu vida, ¿cuál es el secreto de la prosperidad? No, tú solo quieres declaraciones que te digan, hoy declaro en el nombre de Jesucristo que serás una persona próspera. ¿Cómo? La Escritura, en cambio, te dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la instrucción del Eterno, su palabra, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas así como está ahí. Porque cuando lo hagas de ese modo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tenemos fan, ni tenemos like, ni tenemos nada de eso. El like se da cuando le dice, hoy profetizo desde este lugar que tu casa estará en abundancia. Hoy profetizo desde este lugar que serás una persona bendecida. Que el que venga contra ti caerá. No, mis amados, no funciona de ese modo. No funciona de ese modo. Así que el precio por ser un pueblo inexpugnable, un pueblo protegido, donde no te pueda entrar ningún dardo del enemigo en cualquiera de sus formas, que lo intente una vez, la segunda vez, así como vemos aquí en esta parasha, y la tercera vez, desde una perspectiva más alta, pueda finalmente decir, no hallo ningún defecto en este pueblo que pueda provocar la maldición del Eterno. Por lo tanto, por más que quiera ganarme ese dinero, por más que esa ofrenda la desee, por más que esos ofrecimientos lo desee, no puedo. Porque no es por mí, es porque el pueblo vive de tal manera que no hay maldición que lo alcance. ¿Estamos entendiendo esto, mis amados? ¿Estamos entendiendo esto? Y el precio también es... O queremos comer esa fruta y tener ese entendimiento del cual el Eterno dijo, no toques ese entendimiento, porque el día que ustedes toquen ese pensamiento, ese entendimiento, morirán. Y quiero decirles que ese entendimiento es un engaño. Pero la otra manera es la que David, ¿verdad? La que David dijo, me has hecho más sabio que mis enemigos porque tus testimonios están dentro de mí. Más que mis ancianos he entendido porque tu ley está en medio de mi corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Haciendo meditaciones con letras hebreas o haciendo rituales para que tu hijo no tenga una adicción a la masturbación. No, mis amados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David sabía esto. Por lo tanto, el odio de Saúl hacia él le resbalaba. Pero no de una manera, que me resbala. No, eso es presunción. Es porque David sabía que él estaba como una roca. De hecho, él escribió que él era su roca, que era su luz y su salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército me rodee,
mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué? Porque una cosa he buscado, que esté yo en la comunión con el Eterno todos los días de mi vida, para contemplar las maravillas de la Torá, como él lo dice. Abre mis ojos para ver las maravillas de la ley. No abre mis ojos para entender misterios y cosas que realmente vienen del lago, de los mares oscuros, mis amados. Por favor, la santidad, mis amados, es obediencia a la voluntad del Eterno con el Espíritu de Yeshua en nuestro corazón. Entonces, las personas que desean poder, claro está, poder espiritual, conocimiento, sabiduría, pero sin pagar el precio de una vida sometida a la voluntad del Eterno, de sentirse un pueblo apartado, un pueblo único, como dijo el brujo Bilán, ¿verdad? Dice, es un pueblo apartado, no se mezcla con las demás naciones, o sea, no puedo hacer nada. Ahí nos está dando el secreto de la victoria. Y dice el brujo, mira, yo recibí el mandato de bendecirlos y no puedo revertirlo. Yo recibí el mandato de bendecirlo y no puedo revertirlo. Cuando está diciendo que no puede revertirlo, no está diciendo no puedo por lealtad. No, señor. No puedo, es que no puedo. ¿Me entienden ese no poder? Una cosa es por lealtad. O sea, yo recibí el mandato de bendecirlos y no puedo revertir eso. Pero una cosa es decir, por más que yo quiera, aunque yo haga lo que sea, el resultado no me da. No puedo revertirlo. Y aquí está el secreto, mis amados. Aquí está el secreto. Dice, Él no percibe, Él es el Eterno. Él que está hablando es Bilán, el brujo. Le está diciendo a Balac, su jefe que lo contrató, ¿por qué la tercera vez? Y ya no puede, ni aunque haya visto desde el ángulo superior, desde las montañas, desde los altos mandos, pero no puede, no le ha entrado la maldición al pueblo del Eterno. Entonces, él le dice, mira, le está explicando a su jefe, yo recibí el mandato de bendecirlos y no puedo revertir eso. El Eterno no percibe transgresión en Jacob. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió esa protección especial que tuvo el pueblo del Eterno en ese momento? No había transgresión. Y el enemigo lo sabía y lo pudo ver y dijo, no percibo transgresión en Jacob. Él no ve perversidad en Israel. Esto es maravilloso. Yo me sonreía sola cuando estaba viendo esta maravillosa para allá. Entonces, mis amados, más claro no puede ser. Pero si en tu vida hay pecado, no podemos decir como Yeshua, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Sino que encuentra el portón abierto, encuentra la fisura. Siempre que llega una maldición a nuestra vida es porque hay una fisura, mis amados, por donde puede permearse la maldición. Él dice, él no percibe transgresión en Jacob. El Eterno no percibe transgresión en Jacob. Él no ve perversidad en Israel. Moraban bajo la sombra del Omnipotente. Algunos piensan que el Salmo 91 es un amuleto. De hecho, muchos lo usan como un amuleto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré, apréndete ese salmo, ábrelo. Y algunas veces uno va a algunos hogares y encuentra que la puerta en la noche está cerrada y ponen un atril y el Salmo 91 abierto como un amuleto. Yo quiero decirles, mis amados, que no funciona de ese modo. Morar bajo la sombra del Omnipotente es morar bajo su cubierta es morar bajo su ley, bajo sus preceptos, bajo la obediencia. Una persona que está en obediencia es inexpugnable contra las fuerzas del mal. Viene el enemigo como un río, hermano, no cualquier río, un río desbordado,
que ustedes saben que no respeta nada, que es una avalancha que se lleva todo. Viene el enemigo como un río, pero el Espíritu del Eterno levantará bandera contra él. Si por un camino viene a ti el enemigo con para destruir tu vida, tu casa, tu negocio, tu salud, en cualquier área que quiera ensancharse, entonces el Eterno lo va a esparcir por 7 caminos, de vuelta por 7 caminos, significa va a dispersar ese ejército que viene contra ti. Y eso fue lo que dijo David: aunque un ejército acampe contra mí. ¿De qué ejército está hablando? No está hablando solo militarmente, de un ejército de las huestes que ya vimos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de alta jerarquía. Muchas de nuestros pedidos, mis amados, no tienen una respuesta inmediata, no porque el Eterno no nos haya respondido. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Daniel. Dice que cuando él hizo los 21 días de ayuno, y ahí la importancia de nosotros persistir e insistir en nuestros pedidos. Y no es porque el Eterno nos tenga que ver ya que a lo último ya te arrastres como para, ay, bueno, ya te arrastraste lo suficiente. No es a causa del Eterno, es a causa de los soldados, de los militares espirituales que hay en el aire y que tienen posesión de una ciudad. Y dice el Eterno, el ángel, cuando le viene a decir a Daniel, que era muy amado, y le dice: Daniel, desde el mismo momento en que tú dispusiste tu corazón, la respuesta venía. El mismo momento que tú clamaste, la respuesta venía. Pero me tocó combatir 21 días con el príncipe de Persia. Eso es para que nosotros sepamos, mis amados, que muchos de nuestros pedidos, bendiciones que están para nosotros, como las carreteras de Colombia en un tiempo que no quiero recordar, ¿verdad? Que algunas personas no llegaban a su casa, pero si salió de aquí no ha tenido ningún accidente. ¿Qué pasó? No, en una pesca milagrosa, ¿verdad? Cayó en una pesca milagrosa. Entonces, muchas de nuestras bendiciones tienen interferencia en el camino. Entonces, morar, mis amados, bajo la sombra del Omnipotente es vivir nosotros una vida en santidad, es vivir una vida en obediencia, y eso no es por nadie. Es una vida de obediencia porque es entre el Eterno y nosotros. Dice: no percibo transgresión en Jacob. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero dije: confesaré mi pecado. Por eso dice: feliz el hombre a quien el Eterno no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay iniquidad. ¿Por qué, mis amados? Porque es una persona que está fuera del combate, fuera del combate del enemigo. No percibe transgresión en Jacob, en el pueblo de Israel, y ni ve perversidad en Israel. Eso es morar bajo la sombra del Omnipotente. Miren lo que dijo Bilán: el Eterno, su Elohim, está con él. Y si el Eterno está con nosotros, ahí sí lo podemos decir. Ah, mis amados, pero esta frase la han tomado para hacer meme y la gente ponerse paños de agua tibia y creerse unas mentiras. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, aquí está diciendo estas palabras bajo este contexto. No hay transgresión en Jacob, ni hay perversidad en Israel. Entonces dice: el Eterno, su Elohim, está con él. Y si el Eterno estaba con ese pueblo, qué brujo, qué potestad, qué jerarquía, si todos fueron creados por el Eterno, empezando por el cabeza de las fuerzas oscuras. Y si el cabeza de las fuerzas oscuras fue creado por el Eterno, de ahí para abajo, mis amados. Y lo que les voy a decir lo puse en mayúscula. Él tiene la amistad del rey. No se nos vaya a olvidar esta expresión. O sea, yo no puedo hacer nada, ya le dice la tercera vez, por todo lo que te estoy diciendo, porque no tiene transgresión, porque no hay perversidad en él.
y porque el Eterno, su Dios, está con ellos. Ese pueblo tiene la amistad del rey. ¿Cómo somos amigos del rey? Cuando ni siquiera conversamos con él una vez al día. Estamos viendo aquí la importancia, mis amados, de tener una comunicación 24/7, porque no importa en qué posición esté el cuerpo, para que nuestra neshama, nuestra alma, nuestro ser interior tenga comunicación con el Eterno. Orad sin cesar. Ese sin cesar es que cada respiración nuestra, cada respiro, sea una conexión con el Eterno. ¿Es posible vivir 24/7 en conexión con el Eterno? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, una de las características es, él tiene la amistad del rey. En el capítulo 24:1, miren lo que dice. Ya está cerrando, ya se está dando por vencido. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Bilam vio que era deseable para el Eterno que bendijera a Israel, por lo que no fue como otros. Perdón, mis amados, dice, Bilam vio que era deseable para el Eterno que bendijera a Israel, por lo que no fue como otras veces, en busca de poderes ocultos. Ya él dijo, no puedo. Miren esto, mis amados, ¿cómo se dan por vencidas las huestes del mal? ¿Se pueden dar por vencidas las huestes del mal cuando ven que ya nada hay en ti? Claro que sí, mis amados. Y dice que no fue como otras veces en busca de poderes ocultos, sino que volvió su mirada hacia el desierto. ¿Qué significa volvió su mirada hacia el desierto? Muchas veces la victoria es nuestra. El Eterno nos ha dado la victoria, pero miren cómo nos puede traicionar el recordar nuestros pecados pasados. Ahora mencionaré los pecados que cometieron en el desierto. Y cuando mencionen los pecados que cometieron en el desierto, ellos van a entrar en una angustia, ¿verdad? De no tener la seguridad. Si esos pecados fueron perdonados, van a entrar en un temor. Eso los va a desconectar del Eterno. Entonces la maldición puede ser una realidad. Así que miren, mis amados, puede que nosotros hayamos sobrevivido a un hechizo, a cualquiera de estas cosas ocultistas de lo que hayamos sido víctimas. Y el Eterno nos ha dado la victoria porque ha peleado por nosotros. Pero miren, una de las cartas que el enemigo puede usar. Ahora mencionaré los pecados que cometieron en el desierto. Entonces Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampando por tribus. Mis amados, el orden que este pueblo tenía en ese momento era espectacular. Ellos no se daban cuenta que estaban siendo vigilados desde una montaña, por decir algo. Tú no te das cuenta espiritualmente cuando estás siendo blanco del ojo del enemigo para mirar por dónde te va a atacar. Pero dice que cuando él levantó sus ojos, vio a Israel acampando por tribus. Mis amados, la división, y por eso Yeshua en su oración por su pueblo antes de despedirse dijo que todos sean uno, como tú, sean ejad, sean uno, todos sean uno, un pueblo, como tú, oh Abba, en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el poder de la unidad es impresionante. Dice que una casa que está dividida no puede prevalecer, no puede sostenerse. Por eso el enemigo lo sabe y siempre trata en las familias, en las comunidades, de que haya división. Porque cuando hay división, ¿quién es el que sale ganando, mis amados? El enemigo, el enemigo. Entonces Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampando por tribus. Y dijo, mis amados, palabras proféticas, escuchen, del que tiene el ojo abierto. Va a hablar Bilam
de toda esta situación, de todo esto que hemos visto, él va a hablar. Va a hablar este hombre que hizo todos los intentos y usó todas las herramientas para lograr maldecir al pueblo del Eterno, pero no lo logró. Entonces dice que él exclamó estas palabras, palabras proféticas del que tiene el ojo abierto. Está hablando del vidente, del, ¿cómo pudiéramos? Parapsicólogo. ¿De qué más? A ver, ¿cómo le llaman ahora? Un parapsicólogo, un gurú de las fuerzas del mal. Y dice, palabras proféticas del que tiene el ojo abierto, palabras del que escucha los dichos, del que ve la visión del Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. Estas palabras, mi amado, son demasiado poderosas. Palabras proféticas del que tiene el ojo abierto, palabras del que escucha los dichos, del que ve la visión del Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. ¡Qué dignas son tus tiendas, Jacob! Disculpen. Y empieza, mis amados. Yo voy a pedirle a Belkis para leer esto de manera literal. Lo que vio, lo que un brujo de alta gama, lo que un vidente de las fuerzas oscuras tuvo que decir del pueblo del Eterno. Bendito sea el Eterno. En el capítulo 24 está la última profecía de Bilam. Y aquí, mis amados, es donde toma todo esto una fuerza muy grande. Voy a leer. Dice, el espíritu de Elohim reposó sobre él. Entonces pronunció su metáfora. O sea, va a dar un mensaje que tiene connotaciones proféticas. Sus palabras. De Bilán, hijo de Beor. Palabras del hombre que tiene el ojo abierto. Palabras del que escucha los dichos, del que ve la visión del Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. Qué dignas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Extendidas como arroyos, como jardines a orillas del río, como aloes o sábilas plantadas por el Eterno, como cedros junto a las aguas. El agua fluirá de tus manantiales y tu simiente tendrá abundante agua. Ya aquí no había nada que hacer. El Espíritu del Eterno vino sobre este hombre, lo canalizó el Espíritu del Eterno y empezó a dar la profecía que el Eterno quiso que diera. El agua fluirá de sus manantiales y tu simiente tendrá abundante agua. Su rey dominará a Agag y su reino predominará. Gracias a él, al Eterno, quien lo sacó de Egipto con toda la manifestación de su gloria. Él consumirá las naciones que son sus enemigos, le romperá los huesos, con su flecha los atravesará. Se arrodilla y yace como un león y como un temerario león. ¿Quién se atreverá a hacerlo levantar? ¿Quién es ese león que estaba ahí dormido en la espesura? No temas, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí está, mis amados, Bilán, dando una profecía sobre
en qué iba a consistir en el futuro la fortaleza y la belleza de este pueblo. Benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Balac se enfureció contra Bilam y golpeándose las manos le dijo: te llamé para que me maldigas a mis enemigos, pero resulta que los llenaste de bendiciones estas 3 veces. Ahora vete volando a tu lugar. Y yo pensaba rendirte honores, pero el Eterno te lo ha impedido. Entonces Bilam respondió a Balac: también a los mensajeros que me enviaste les advertí diciendo: aunque Balac me entregue su palacio lleno de plata y de oro, no podré violar las palabras del Eterno de hacer el bien o el mal por mi cuenta, pues solo debo decir lo que el Eterno me dice. Ahora vamos a mirar esta belleza, mis amados. La última profecía de Bilam. Y vamos a sacar una lección de aquí espectacular. Dice: ahora vuelvo con mi pueblo. Ven, te anunciaré qué hará la nación de Israel a tu pueblo al fin de los días. ¿Al fin de qué? De los días. Entonces pronunció su metáfora o sus palabras de Bilam, hijo de Beor, palabras proféticas del hombre que tiene el ojo abierto, palabras proféticas del que escucha los dichos del Eterno y conoce la intención del Supremo, que ve la visión del Shaddai y mientras yace con los ojos descubiertos. Estoy viendo, dijo, para que no hubiera ¿qué? Ninguna duda de que en qué consistió que no pudo maldecir al pueblo del Eterno. Estoy viendo, pero no ahora. Lo estoy mirando, pero no está cerca en el tiempo. Una estrella saldrá de Jacob. Impresionante, mis amados. ¿De quién va a profetizar ahora? Y esto es para cerrar lo que tiene que ver la pugna entre las fuerzas oscuras y los hijos de la luz, el pueblo del pacto. ¿En quién está su esperanza? ¿Cómo este hombre pudo ver? Y dice: lo estoy viendo, pero no en el momento, no ahora. Lo estoy mirando, pero no está cercano en el tiempo. Una estrella saldrá de Jacob. Surgirá en Israel esa estrella que dominará los límites de Moab y atravesará a todos los descendientes de Set. Edom será una conquista y Seir será una conquista de sus enemigos. Israel triunfará y habrá otra autoridad real en Jacob. ¿Quién es esa otra autoridad? El que venza y guarde mis obras hasta el fin, le voy a dar autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las quebrantará con vaso de alfarero, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esa estrella de la mañana, mis amados? ¿Quién es esa estrella de la mañana? ¿Quién es que la muestra en Apocalipsis? ¿Quién es esa estrella que está mirando Bilam y dice: saldrá estrella de Jacob, y un cetro y un retoño saldrá de ese vástago, de esa vara? Y dice: luego miró a Amalek, miró luego a su pueblo kenenita y pronunció su metáfora diciendo: tu morada es una fortaleza y tu nido está en una roca. Pues a pesar de que los kenanitas están destinados a ser expulsados, pues cuán lejos pueden llevarte Ashur en cautiverio, nuevamente pronunció su metáfora y dijo: el Eterno. Y después vendrá una gran flota de Quitín. Oprimirán a Ashur y oprimirán a los que están más allá, pero también ellos serán vencidos por siempre. Luego se levantó Bilam y se fue y retornó a su sitio. También Balac se fue por su camino. Nada que hacer, mis amados, nada que
hacer. La última profecía de Bilán está mostrando, vio al Mesías para poder completar la visión. ¿En qué consistiría la garantía de la victoria definitiva del pueblo de Israel sobre las demás naciones? Las naciones en el tiempo del fin. ¿En quién están escondidas? En el Mesías, mis amados. Saldrá una estrella. Él dijo, estoy viendo una estrella que va a tener un cetro y va a regir a todos. Y no habrá maldición que prevalezca sobre el pueblo del Eterno. Ahora, mis amados, yo quiero decirles lo siguiente. Con respecto al Mesías, cuando él dijo, mayores cosas que estas haréis, porque yo voy al Abba. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo mayores cosas que estas haréis? Estamos diciendo que todas las fuerzas del mal, desde lo más bajo hasta lo más alto, fue vencido, fue derrotado. Ahora, mis amados, dijo Yeshua, en mi nombre sanarán enfermos, limpiarán leprosos, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dijo además, resucitad muertos. ¿Cuántas cosas, mis amados, hizo Yeshua? Y él pronunció, mayores cosas que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Y por qué tuvo que decir que las cosas mayores estaban condicionadas a que él fuera al Abba, que fuera al Padre? Les voy a decir por qué, mis amados. Él mismo les dijo en Yohanan o Juan 15:15, no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque todo lo que oiga, eso yo se los voy a comunicar. O sea, no habrá secreto en el Beidín celestial, allá en la corte, no habrá secreto que no les comunique. Por eso dijo, eso no puede ser posible, sino después que haya concluido todo el plan de la redención. Cuando se haya concluido el plan de la redención, entonces cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y dice, no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Esto qué tiene que ver, mis amados? Es que Bilán dijo que ese pueblo tenía la amistad del rey. No puedo maldecirlo porque tienen la amistad del rey. Ahora nosotros vemos, mis amados, que la bendición es mayor. Mayores cosas que estas haréis. Y por eso dice en Lucas 10, os doy potestad de pisar las fuerzas oscuras, desde el rango más bajo hasta el más alto. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Yeshua nos dio esa autoridad de pisar serpientes, ya ustedes saben. ¿A quién simboliza la serpiente? Escorpiones en su grado. Y sobre toda fuerza del mal, sin que nada nos haga daño, sin que nada les haga daño. Mayores cosas que estas haréis, porque ahora hay una amistad, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Esta unidad, mis amados, entre el espíritu de Yeshua, que es Yeshua mismo, y nosotros, es lo que nos hace inexpugnable contra las fuerzas del mal. Con un poder superior al poder con que contó el pueblo de Israel cuando estuvo bajo el ojo de estas fuerzas oscuras. Ahora yo quiero terminar, mis amados, con la parte de ¿qué es la doctrina de Balac? Porque en el libro de Revelación nos dice, hoy para nosotros, porque Revelación es para nosotros hoy, dice, porque tienes ahí a los que tienen la doctrina de Bilán, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balac? ¿En qué consistió? ¿Cuál ese espíritu sigue operando? Y yo quiero decirle, mis amados, que ese espíritu está operando hoy en su plenitud. Profetízanos lo que queremos escuchar.
y te llevamos presentes, ofrendas, y este espíritu, mis amados, ha tomado los púlpitos del mundo cristiano, y no solo del mundo cristiano, es una filosofía que hoy ha enriquecido a muchísimas personas. Y no tengo que mencionar porque ustedes conocen todas las noticias, todas las investigaciones que se le ha hecho a esta clase de personas. Dice y yo se los quiero leer textualmente, acá en el libro de Judas. ¿Cuál es esa doctrina? Porque el Eterno la repudia. La doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a poner tropiezo y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde hicieron ellos esto? En el monte alto, en el más alto, cuando subieron ya para la tercera maldición que dijo, ven que yo quiero que los veas desde otra perspectiva. Allí hicieron sacrificio esperando quizá que los hijos de Israel se dieran ante eso. Entonces vamos a leer, se los quiero leer textualmente, en Judá o Judas tiene un solo capítulo, por lo tanto voy a leer desde el Pasuk 9. Dice, mientras que ni aún Mijael, cuando contendía con el Satán en la disputa por el cuerpo de Moshe, se pronunció él mismo juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Pero estos, está hablando de un grupo de hombres que tienen dominio sobre la palabra, que son enseñadores, esto equivale a pastores, morés, como usted lo quiera llamar, rabinos, apóstoles, pero que tienen este mismo pensamiento, profecía por dinero, no teniendo en cuenta un así, dice el Eterno. Y yo quiero decirles algo, mis amados, el mundo no quiere escuchar la palabra que corrige. El mundo no quiere escuchar la palabra que tiene que llevar a un cambio de actitud, a un cambio de corazón. La gente quiere escuchar cosas hermosas. La gente quiere escuchar que le diga que va a ser próspero, que todo donde ponga su mano va a ser bendito, que va a ser bendito en su entrar, que va a ser bendito en su salir, que los enemigos que se levanten, el Eterno los va a destruir. Y los profetas estos que manejan la filosofía de Bilán, las filosofías de Balac, saben que las personas quieren escuchar esto, porque todo el mundo quiere ser bendecido. Y entonces empiezan a decirle profecías al pueblo, y las personas y el enemigo mismo hará en muchas ocasiones, no en todas, que ciertas cosas de estas se cumplan. Cuando les he dicho lo siguiente, mis amados, si una persona es fiel al Eterno, no necesita profeta. El Eterno siempre envía profetas cuando el pueblo se está desviando. ¿Estamos? El Eterno envía profeta para que el pueblo cambie de actitud, cambie el camino que lleva, enderece. Pero si el pueblo del Eterno está por el camino, por la senda de justicia, ¿qué profecía le va a mandar el Eterno? Si la palabra del Eterno no necesita profecía, ya todo está dicho. Lea el libro de Deuteronomio, de Barín, el capítulo 28, y ya usted sabe dónde están las bendiciones y dónde están las maldiciones. No habrá enemigo que se levante contra ti si tú permaneces bajo la sombra del Omnipotente. Pero no suceden cosas. Escuchemos esto, y por eso el pueblo del Eterno es un pueblo único. Y el pueblo del Eterno es un pueblo que no trabaja con las emociones de las personas, sino con lo que es así. Nos emociona la palabra, claro está, la ley del Eterno, sus dichos, los dichos de la boca del Eterno. Pero no manejamos las emociones de las personas, ni decimos lo que las personas quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Muchos profetas fueron profetas, entre comillas, en esta situación, que profetizaron que sería el año 2020, sería el año de la prosperidad. Que el 2020, hermano, ahí alguien hizo un recuento y la mayoría de esos profetas profetizaron cosas que la gente quería escuchar. La gente quiere escuchar que el año que viene sea un año de prosperidad.
Pero el Eterno dice, está contra esos profetas y dice, porque clamaron paz, paz, cuando yo no he decretado paz. ¿Estamos? ¿Quién profetizó que cuántas muertes? Que sería un tiempo de tribulación, que sería un tiempo... ¿Quién lo profetizó? Las personas que lo hicieron. Pero la mayoría de profetas profetizaron lo que la gente quiere escuchar. Que será bien, que el Eterno te va a devolver 7 veces lo que perdiste. Y la persona, imagínense, ahora después de la pandemia, y escuchar que el Eterno te va a devolver 7 veces lo que perdiste, pero siembra. Siembra. Y entonces la persona empieza, no, mis amados, por el lucro, dice la palabra del Eterno, por el lucro fueron en contra de la ley del Eterno y maldicen a quienes tienen que bendecir y bendicen a quienes tienen que maldecir y maldicen a quienes tienen que bendecir, porque no existe en la palabra del Eterno como lámpara, sino las emociones y lo que las personas quieren escuchar. Es una realidad. Comparta este mensaje, mis amados. Si usted conoce de alguien que está siendo víctima de todos estos atracos en nombre de la fe, mire lo que dice la palabra del Eterno. Esos líderes, esos pastores, estos ciertamente blasfeman hablando de asuntos de los que no tienen el mínimo conocimiento. Y así yo he escuchado, mis amados, dándole interpretación a cosas de las escrituras que eso a la ley, al testimonio, no pasa la prueba. Son interpretaciones personales del mismo autor. Dice, estos ciertamente blasfeman hablando de asuntos de los que no tienen el mínimo conocimiento y en las que por naturaleza conocen, como bestias salvajes se corrompen. ¡Ay de ellos! Porque han ido por el camino de Caín, que le presentó al Eterno una ofrenda según su concepto, porque era lo mejor y el Eterno lo tiene que aceptar porque el Eterno mira el corazón y el Eterno sabe que con qué intención lo hace uno. El Eterno ya no ve ninguna intención porque es que el Eterno ha dicho lo que Él espera de ti y el Eterno no puede anularse a sí mismo. Si el Eterno ha dado una orden, esa orden tiene que cumplirse. Y por eso miró con desagrado la ofrenda de Caín y miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Porque el cordero que llevó era más bonito que las frutas? No, porque Abel llevó lo que el Eterno había pedido para el perdón de los pecados. Él no pidió frutas. Necesitaba derramamiento de sangre. Ay de ellos porque han ido por el camino de Caín y fueron codiciosamente tras el error de Bilán por lucro y perecieron en la rebelión de Cora. Mira que aquí nos hace como un recuento de la parashá, ¿verdad? Cora, y miren lo que tenemos delante de nosotros. Han ido por el camino de Caín y fueron codiciosamente tras el error de Bilán por el lucro y perecieron en la rebelión de Cora. Estos son los que se corrompen en sus placeres mientras llevan una vida lujuriosa. Realmente hemos visto cosas impresionantes teniendo relaciones sexuales porque en el semen está la bendición, escupiendo a las personas porque la saliva, mis amados, esto es terrible. Esto hay que acabarlo, pero ¿cómo se acaba? Las tinieblas, tú no tienes que pelear con las tinieblas, tú tienes que encender la luz. Cuando la luz se enciende, la oscuridad se va por sí sola. Estos son los que se corrompen en sus placeres mientras llevan una vida lujuriosa, cuando sin temor se conducen por sí mismos. Son nubes sin agua. Agua es el Espíritu del Eterno, revelación de la palabra. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Árboles cuya cosecha cesó. En una versión dice árboles del otoño. Árboles otoñales. 2 veces muertos y desarraigados. Esta versión dice árboles cuya cosecha cesó sin haber dado fruto, que han muerto por segunda vez y son arrancados desde su raíz. Rugientes olas del mar que por medio de su espuma muestran su propia vergüenza.
estrellas errantes. ¿Cómo sabemos, mis amados? Escribe al ángel, al malá de la comunidad en tal, y luego dice, el misterio que has visto, las estrellas son los mensajeros. Entonces aquí está hablando de mensajeros, estrellas errantes, mensajeros sin rumbo, para las cuales están reservadas para siempre densas tinieblas. Sobre estos también profetizó Enoc y empieza a decir. Dice, estos son los que murmuran y se quejan de todas las cosas, que andan según sus propias pasiones, cuya boca habla cosas horribles y adulan a las personas para sacar ganancia. Adulan a las personas para sacar ganancia. Mis amados, cuando el Eterno envía un mensaje, es un mensaje. Si es un mensaje de reprensión, es un mensaje de reprensión. Entonces, en el libro de Apocalipsis dice que tienes ahí a los que tienen esa doctrina, ese pensamiento, esa filosofía de venderse, de profetizar por el lucro, sin tener en cuenta para nada la palabra del Eterno, así como Bilán, ir por encima, aunque el Eterno le ponga obstáculos, aunque le hable un asna, no van a caer en cuenta, porque el amor al dinero ha cegado el entendimiento. Mis amados, algunas personas salen del mundo y consultaban allá los hechiceros, el horóscopo, el tabaco, las cartas, y una cantidad de cosas que uno no alcanza a imaginarse que existen, para que los incautos, aunque operan las fuerzas del mal, ciertamente el enemigo es mentiroso, mis amados. Es el padre de la mentira. Y todos los que lo tienen como jefe se caracterizan por la mentira. Entonces es impresionante ver cómo hoy todo está lleno de profetas. Todo el profeta, mis amados. Si un profeta dice algo que no está en las escrituras, esa profecía no es verdad. Toda profecía, escucha, así sea para una persona, una profecía personal que el Eterno dé para una persona, esa profecía, aunque sea personal, debe tener una base en las escrituras. Por eso dice en el libro de Isaías, el capítulo 8, el pasuk 19, y cuando les diga que pregunten a quienes tienen espíritus familiares y a los adivinos que murmuran y sisean. Otra versión dice y susurran al oído. Escuche, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo empieza alguien y mientras las personas van, le susurran al oído, le susurran literalmente. Sisear es pronunciar la S de una manera marcada. Eso se llama sisear. Y dice, cuando les digan que pregunten a quienes tienen espíritus familiares y a los adivinos que murmuran y sisean, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios, a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y entonces hace una declaración a la Torá y al testimonio, a la Torá y a los profetas. Si no dicen conforme a esto, no es verdad. No es verdad. ¿Y cómo pueden aplicar esta fórmula si la mayoría de estas personas, profetas, hasta dicen que la ley del Eterno fue abolida en la cruz? Que la ley fue abolida. Entonces, ¿cómo se puede cumplir, mis amados, que usted pueda medir una profecía? Yo quiero decirles, mis amados, que esto es un juego. Esto es un juego del que sacan provecho estas personas que tienen este espíritu de estar profetizando cosas y diciendo cosas que el Eterno te lo puede decir cuando tienes amistad con tu rey.
Y no quiere decir que no exista la profecía, no. Dentro de los dones del Rúa que reparte como quiere, está el don de profecía, está el don del discernimiento de espíritus. Pero yo les quiero decir, mis amados, tiene que tener una base, tiene que tener un sostén de las escrituras. Entonces, las personas quieren profecías de cosas maravillosas, pero no quieren el cambio de corazón, el cambio de vida. Y esto no se da sino a través de la morada interior del Espíritu, que es el que escribe la ley en nuestros corazones. ¿Cómo obedecemos nosotros la ley? Porque el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, si usted lo conoce así, es el que viene a nosotros para escribir la ley en nuestro corazón. Entonces meditamos en ella de día y de noche. Entonces eso hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo les quiero decir algo, mis amados. Giezi era el siervo de Eliseo. Cuando Naamán va donde Eliseo para consultarle su problema de la lepra, él ni siquiera lo recibió, sino que le dijo al siervo que le dijera que se sumergiera en el río 7 veces. Él se sintió hasta ofendido. ¿Cómo que ni siquiera me atendió? Y habiendo tantos ríos limpios, este señor, ¿qué? Se está burlando de mí, me va a mandar. Pero el que fue con él le dijo, mi amo, si ya lo ha hecho, ¿verdad? Pues inténtelo. Cuando este hombre, que fue lleno de regalos, me imagino, oro, piedras preciosas, para aquel que cuando le pusiera la mano, entonces le pusiera la mano encima y la lepra desapareciera, eso fue lo que él imaginó cuando iba para donde el profeta. Entonces el profeta, él le iba a dar todos esos dones y el profeta se iba a alegrar, pero no fue así. Y cuando viene Giezi a decirle, y él le dijo, no, o sea, para nada, porque el Espíritu del Eterno no funciona de ese modo. Pero Giezi dijo, ¿cómo se va a devolver ese hombre con esa cantidad de cosas? Y fue y le dijo, el profeta cambió de opinión, así que por favor le mandes eso para la obra. Me imagino, ¿no? Por decirlo de un modo hoy. Y cuando recibe estos presentes, y el profeta lo vio que entró, imagínense ustedes cómo engañar al profeta, si él andaba con él y sabía que el profeta podía ver todas estas cosas. Y le dijo, ¿quién te inspiró para que hicieras eso? Ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Hermanos, si hoy existiese de una manera literal esto, tendríamos en los púlpitos gente llena de lepra. Esa es la doctrina de Balaam. Comercializar con la palabra del Eterno. Hacer de la emuná, de la fe, de la palabra del Eterno un negocio. De que los incautos, decirles cosas que quieran escuchar sin tener conocimiento ni ningún escrúpulo de cuál es la voluntad del Eterno, solo que los templos se van llenando, mis amados, porque psicológicamente tú sabes lo que la gente quiere escuchar, por la mala situación, por todos los flagelos que tú ves, tú sabes qué es lo que la gente quisiera escuchar. Pero diles que necesitan un cambio de corazón, diles que necesitan despojarse, someter su vida. Habla este mensaje para que veas tú si el templo va a estar lleno. Por eso, mis amados, el pueblo del Eterno es un remanente, El remanente de Israel no dirá mentira, ni habrá engaño en su boca, dice la palabra del Eterno. Cuando el don del Eterno no se compra, mis amados, esa unción que Israel tenía en ese momento, esa unción que hoy reposa sobre nosotros, porque tenemos el Espíritu de Yeshua, porque sabemos que mayores cosas van a suceder, no se compra. Cuando Elimas el mago vio las obras de Kefas y de Shaul, les ofreció dinero porque le enseñara cómo se hacía esto. ¿Y cómo se va a enseñar, hermanos, si el aceite es intransferible?
Eres amigo del Rey y por esa comunión y esa obediencia el Eterno certifica que eres su hijo por cosas maravillosas que pasan en tu vida y que las ejecuta Él. Entonces los discípulos le dijeron, tu dinero perezca contigo. No sabes que el don del Eterno no se compra. El don del Eterno no se compra, porque ¿saben por qué no se compra? Porque no es con dinero, mis amados. Es el sometimiento, es que no haya iniquidad en Israel, como dijo Bilán, que no haya perversidad en Israel. Y cuando esto pasa, mis amados, no hay transgresión, dice el Eterno, no ve transgresión. Bilán lo que quiso fue, mis amados, hacer que ellos estuvieran en una posición de tal modo que atrajeran hacia ellos la maldición. Entonces la maldición no depende ni del enemigo, que el enemigo piensa, te destruiré tu hogar, destruiré tu empresa, te destruiré como persona, te destruiré, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso piensa el enemigo. Repartiré despojos. Pero una cosa es lo que cuando los observadores, los ojos abiertos, ya sean medios espiritistas, cabalistas, como usted lo quiera llamar, vengan a inspeccionar su tienda, se van a encontrar que no hay transgresión en su vida, que no hay perversidad en su corazón, que usted ha confesado sus pecados, que usted es una persona que vive bajo la sombra del Omnipotente, en los lineamientos del Eterno. Entonces quiero decirte que ningún arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Y a los que se levanten contra ti para mal, el Eterno anulará sus pensamientos y trastornará su consejo. Lo hará en virtud de su nombre, lo hará en virtud de su diestra, lo hará en virtud de su Torá, lo hará en virtud de su santidad, de su Kedushá, porque el Eterno no se anula a sí mismo. Entonces podremos decir, caerán no solo 1000, sino 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará, pero a mí no llegará. Puede que la plaga toque tu morada, pero no causará mortandad. ¿Estamos? No causará mortandad que en medio del día destruya. Quiero decirle, mis amados, que ciertamente nosotros podemos sentir cuando las fuerzas oscuras se mueven. Porque ¿quién dijo que no sentimos? Lo que está garantizado es que la cabeza será aplastada. Pero no dice que no le iba a hacer nada, no. Iba a infligirle una mordedura en el talón, y esto significa que vamos a sentir, ¿verdad? Cuando las fuerzas oscuras empiezan a moverse, usted siente que la barca se mueve, pero la barca no va a naufragar. Nosotros, mis amados, llegaremos, así como este pueblo, y el Eterno los enemigos que se levanten los va a destruir. Y aquí sí me emociono, y no es por emoción, me emociona en la palabra del Eterno. El Eterno se levantará para destruir. El Eterno es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? El Eterno es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? ¿De quién hemos de atemorizarnos, mis amados? Hoy, esta para allá, yo quiero que la hagas tuya esta porción de las Escrituras y sepas y entiendas que si el Eterno está contigo, ¿quién está contra ti? ¿Quién está contra ti? Es la obediencia, es el orden, es la unidad, es no tener pecados ocultos en nuestra vida de donde el enemigo pueda agarrarse. Es confesar nuestros pecados para que cuando aplique la que le aplicó al pueblo, ¿verdad? De recordarle los pecados del becerro, recordarle los pecados que cometieron en el desierto, no tengamos nada de qué avergonzarnos. David no era que su vida no cometió pecados en su juventud, pero David oró, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. El Eterno pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Si alguna vez tuviste contacto con alguna fuerza del mal, o si en este momento rompe esos lazos en el nombre poderoso de Yeshua. Y el Eterno dice que Él, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que hagamos techubá, que nos arrepintamos, que buscamos al Eterno de todo nuestro corazón. Y que busquemos no los lugares donde nos digan cosas que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para una sanidad verdadera, para una sanidad que empieza desde adentro hacia afuera. Entonces,
podremos nosotros saber en nuestra vida, experimentar que la bendición del Eterno es una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde pongamos nuestra mano. Bendito seremos en nuestro entrar, bendito en nuestro salir, bendito el fruto de nuestro vientre, bendita nuestra arteza de amasar. Vendrán a pedir a nosotros prestado y nosotros no pediremos prestado, porque la bendición del Eterno está con nosotros. Ahora, te digo la última, la final, que es hermosa. Dice que el Eterno pondrá en tus enemigos temor. Temor, porque tus enemigos verán que el Eterno está contigo y te temerán. ¿Es un precio alto? ¿Es un precio alto? Sí, es un precio alto, pero todo lo valioso vale la pena. Todo lo que tiene un valor, entonces, ¿pagamos ese precio? Bendito sea el Eterno.